antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando y hablando sobre los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Colosenses, hablando de esa anulación del acta de los decretos que había contra nosotros. Bueno, los que estuvisteis en la reunión, no sé si os acordáis, pero dijimos que Pablo usa este lenguaje. Pablo utiliza un lenguaje más o menos judicial, por causa de que posiblemente los colosenses no podían entender el lenguaje que debería haberse usado en este caso, un lenguaje más de los judíos, un lenguaje más de lo que es la ley, de cómo funciona el sistema levítico, de holocaustos y ofrendas, que es el lenguaje que Pablo debería de haber o tendría que haber usado en este caso, pero por causa de que muchos no eran judíos, pues posiblemente tuvo que tomar esta fórmula, ¿no? Esta manera de expresarlo. Pero es como si Pablo no se desvía del tema, y leyendo los versículos 16 y 17 dice: tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra por tanto del versículo 16, las palabras por tanto, nos indican que esto que va a decir ahora es una conclusión, viene dado por lo que ha dicho antes, o sea, por esa razón, ¿no? Porque ese acta de decretos, esa acusación que había sobre nosotros, esa enemistad
que había contra nosotros por causa de ese acta de decretos que había sido anulada, un acta de decretos que era contra nosotros, contraria a nosotros, que la quitó del medio y la clavó de esa cruz. Por esa razón, y por razón de que en el versículo 15 nos habla de ese despojo, de que ha quitado todas las armas, esos argumentos a Satanás para ir en contra de nosotros, por esa razón dice que nadie os juzgue, porque el acta de los decretos ha sido anulada. Cristo ha muerto en la cruz y en la cruz ha clavado toda esa sentencia de acusaciones que había en contra de vosotros, en contra nuestra. Por tanto, que nadie os juzgue en cuanto a ¿qué? Comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí hace dos grupos, comida y bebida, y días de fiestas, días de reposo, que eran fiestas semanales, lunas nuevas, que eran fiestas mensuales, en fin, todo tipo de fiestas, que nadie os acuse. Pablo aquí está metiéndose otra vez en el asunto que es común a toda la carta a los colosenses, en este problema que tenían con los judíos, en este problema que tenían con los legalistas, que los legalistas utilizaban la ley como una herramienta, como un instrumento para acusar, para condenar, utilizaban la ley para hacer tropezar a la gente, no utilizaban la ley para acercar a la gente a Dios. Esto es lo que estaban haciendo los legalistas. Estaban diciendo a los colosenses, Cristo no es suficiente, tenéis que circuncidaros, tenéis que absteneros de ciertas comidas, tenéis que observar las fiestas. Hoy en día, incluso aquí en España, hay una especie de rebrote, de mover en cuanto a judaizar, en cuanto a este tipo de doctrinas. Incluso dentro de las iglesias, algunas iglesias cristianas o que se denominan cristianas, están queriendo observar las fiestas de los judíos, las costumbres sobre la comida, la bebida. Están dando una importancia a ese asunto. Es como si Cristo no es suficiente. Y aquí Pablo corta por lo sano. Que nadie os juzgue, que nadie os cuestione. Vosotros tenéis a Cristo. Tenéis a Cristo. Él es el que ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria. Tenéis a Cristo. Que nadie os juzgue en cuanto a comer, beber, fiestas, lunas nuevas, días de reposo, que nadie os juzgue. Además, explica en el versículo 17, todo lo cual, cuando dice todo lo cual está refiriéndose a esos asuntos de comida y bebida y a esos asuntos de fiestas, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir. Así que lo que está hablando Pablo en el versículo 16 tiene que ver, es una sombra de lo que ha de venir, es como un anticipo de lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas. Es una sombra, pero no es la realidad. Una sombra, uno puede estar sentado y estar esperando a una persona. Esto lo entienden bien los novios, Está el novio ahí sentado y está esperando a la novia, impaciente, A ver, ¿cuándo viene?
está tardando, y de pronto ves una sombra, y una sombra que en la sombra ya tú prefiguras, ya tú te da la visión de que eso no es un coche, ni es, perdona, Juanito, que viene con, digo porque tu sombra es, tú ya en la sombra prefiguras quién viene, y tú ya en la sombra empiezas a ver, ahí viene. Entonces la sombra ya te emociona, te ilusiona, pero es la sombra. Y estoy seguro que ningún novio quiere quedarse solamente con la sombra. No queremos la sombra, queremos lo real. La sombra nos pone contentos, pero queremos lo que viene después, que es lo real, la novia, que venga ella. Y queremos estar con ella y queremos hablar con ella, no con la sombra. Solo anticipan una realidad. Pero cuando tenemos la realidad, ya no queremos la sombra. La sombra por un momento ahí viene. Pero no nos queremos conformar con la sombra. Queremos lo real. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos ayudan a entender esto, de lo que Pablo está hablando. Por ejemplo, cuando los judíos estaban en el desierto y tenían hambre, Dios les dio de comer, ¿qué? ¿Qué caía del cielo? Maná, pan caía del cielo. Entonces cuando Cristo viene y dice, yo soy el pan que he descendido del cielo, de pronto, ya no está la sombra. El maná fue una sombra. Ahora tenían lo real. Ahí estaba el verdadero pan del cielo, el que no nos quita el hambre por un momento, sino el que nos sacia por completo. Tenemos el ejemplo de Abraham. Cuando a Abraham le es mandado sacrificar a su hijo, ¿no? Ahí hay una sombra de lo que Dios en su día iba a hacer con Cristo. Son sombras, pero son sombras que nos ayudan a entender, que les ayudaron a los colosenses, a todos los del Antiguo Testamento, a entender cuál iba a ser la obra de Cristo. Pero hoy nosotros tenemos un privilegio, es que tenemos lo real. Ya no tenemos que vivir en las sombras. Pero estas sombras de las que está hablando aquí Pablo, primero, indican que lo que ha dicho en el versículo 16 no son cosas verdaderas, son cosas realmente que pertenecen a la ley, son cosas del Antiguo Testamento, son reales. Pero Pablo lo que les está diciendo, pero eso ya es simplemente las sombras, ahora tenemos lo real. Pero hay una cosa importante, y es a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Y no sé si tendremos que dedicar algún día más. Las sombras, todas las sombras que aparecen en el Antiguo Testamento, nos ayudan a entender la realidad. Muchas veces el problema que tenía Pablo con los colosenses es que no entendían. Por ejemplo, Pablo no pudo hablarles en términos de propiciación. Vuestra propiciación, vuestra expiación, vuestra redención. Había cosas que sí les había dicho, pero este asunto legal de la situación de lo que Cristo había hecho en la cruz, Pablo tenía que usar otro lenguaje porque posiblemente los colosenses tuvieron dificultades en entender las sombras. Por eso nosotros no solo leemos el Nuevo Testamento, leemos la Biblia entera,
porque la Biblia entera, bien nos decían el otro día, me parece, la Biblia entera no es una colección de historias, no es un libro de historias, es una historia. La Biblia entera lleva un hilo, por eso hemos hablado de posiblemente empezar en los estudios a ver ese hilo que empieza desde la creación hasta la cruz de Cristo y por consecuencia a nuestras vidas. De ver esa historia, de ver a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento, de ver las sombras, de ver esas sombras, que ya no queremos vivir en las sombras, queremos lo real. Pero la cuestión es que si no entendemos las sombras, tampoco vamos a poder entender todo lo real, todo lo que Cristo hace por nosotros. Por ejemplo, todo lo que es la teología de la cruz, todas las cosas que ocurren en la cruz, no lo vamos a poder entender bien si no entendemos las sombras. Sí que es bueno que dediquemos tiempo también al estudio de esas sombras, de Cristo en el Antiguo Testamento, de los tipos, de las cosas que nos hacen mirar hacia el futuro, de cuál era la esperanza de toda esta gente del Antiguo Testamento, dónde estaba fundamentada, basada su fe. A veces ellos solo tuvieron las sombras, pero para muchos fue suficiente. Nosotros tenemos lo real. Ese es el problema. Ellos tuvieron las sombras y fue suficiente para algunos para que su fe fuera fundamentada. Nosotros tenemos lo real y creo poder decir que no entendemos bien o no le damos el valor que debe de tener. No entendemos toda la obra que lo real, que Cristo en toda su plenitud, Pablo está una y otra vez repitiendo en esta carta, Cristo es todo, Cristo, en Él estamos completos, Él es suficiente, Él es creador de todo. Pablo una y otra vez nos habla de que todo lo tenemos en Cristo y creo que nosotros vivimos con una parte muy pequeña a veces. Sí sabemos, podemos ver una cruz y sabemos que Cristo murió en una cruz, pero no sé si sabemos todo lo que pasó en esa cruz. Y no sé si sabemos todo en lo que somos beneficiados por cuestión de que Cristo murió en la cruz. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley es una sombra de lo que ha de venir. Es una especie de anticipo. Es algo que nos ayuda un poco a entender lo que va a venir después. Yo no sé si soy capaz de poder explicarlo bien, de que pueda explicarme bien qué significa una sombra. Como esa cosa que viene antes y que ya nos ayuda a entender quién es el que viene, pero no es lo real. Y lo dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no es lo real, es una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sombra nos ayuda a entender lo perfecto, lo que viene después, pero no es lo perfecto ni puede hacer el papel o la obra que va a hacer lo perfecto en nosotros, o sea, Cristo en nosotros. Capítulo 8, Hebreos, versículo 5.
hablando aquí de los sacerdotes, los cuales, capítulo 8, versículo 5, los cuales, está refiriéndose a los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí también vemos que nos habla de esas sombras de las cosas celestiales. Entonces, estamos en este punto, en este asunto. Aquí la Biblia nos habla de las sombras. Pablo está hablando a los colosenses de las sombras. Y estamos diciendo que las sombras no es lo real y que no podemos quedarnos en las sombras, porque nunca experimentaremos entonces cuál es la realidad. Como decía el versículo 1 del capítulo 10, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las sombras no pueden hacer el trabajo de lo perfecto. Las sombras solamente nos ayudan a entender mejor el trabajo, la doctrina, la teología, lo que va a ser la obra de Cristo, de lo perfecto, de cuando venga lo perfecto. Es para lo que nos va a ayudar. Y ahora en el capítulo 8 de Hebreos ha hecho referencia a un asunto. Capítulo 8, versículo 5, habla de Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Y si hay muchas sombras en el Antiguo Testamento, mucho que hablar de cosas que nos anticipan la obra de Cristo. Pero una de las más completas, una sombra por la cual podemos ver especialmente la obra de Cristo, especialmente la obra de Cristo en la cruz, es el tabernáculo que erigió Moisés. Y aunque ahora nos tomamos como un desvío, nos salimos un poquito de Colosenses, creo que es importante hablar sobre esto y dedicar el tiempo que necesitemos, porque esto precisamente tiene como función es que podamos entender la obra de Cristo, que podamos entender qué son las sombras. Y para eso lo que vamos a hacer es estudiar y vamos a dedicar un poco de tiempo al tabernáculo. El tabernáculo puede ser una de las sombras más claras y definidas de lo que es la obra de Cristo. Vamos a empezar en un versículo, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne, aquí está hablando de lo real de Cristo. Pero hay una palabra aquí que es la palabra habitó. La palabra habitó, el original de la palabra habitó en griego es tabernaculizó. Aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Esto significa que hizo morada en medio de nosotros. Utiliza esta palabra porque como que el escritor Juan y los traductores entendieron que esa palabra nos ayudaba a entender más qué significa que Cristo habitó entre nosotros, que Cristo estuvo viviendo un tiempo entre nosotros. La palabra exacta es tabernaculizó. Hizo morada en medio de nosotros.
qué diferencia hay, por qué es esa palabra, qué es lo importante de esto. Por lo menos una cosa que sí que nos ayuda a entender es que tenemos que ver que Dios, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sustenta todas las cosas con su poder, el Dios que abrió el mar, el Dios que hace milagros increíbles, el Dios todopoderoso tiene el deseo de habitar en medio de su pueblo. Tabernaculizó entre nosotros. Ese Dios quiere hacer morada en medio de su iglesia. Por eso hemos estado hablando e insistiendo un poco sobre la obra del Espíritu Santo. Y una de las principales obras del Espíritu Santo es que Él habita en nosotros, Dios en nosotros. Dios ha tabernaculizado en medio de su pueblo. Eso ya sería suficiente para terminar la reunión y ya decir que el Dios Todopoderoso quiere hacer morada, quiere tabernaculizar en medio de un pueblo como nosotros. Tú sabes cómo eres, yo sé cómo soy. Y que el Dios Todopoderoso quiera habitar en medio de nosotros, esa es una de las obras de Cristo. Esa es una de las obras de Dios, ahí está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel verbo fue hecho carne, esa era la voluntad de Dios y tabernaculizó entre nosotros. Y no solamente en aquel tiempo, hoy el mismo Dios Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo ha hecho morada en nuestros corazones. Por eso la importancia del tabernáculo. El tabernáculo como conjunto, en su conjunto representa a Cristo. Cristo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Israel había estado 400 años en esclavitud, había salido de Egipto y, eran lo que eran. Un pueblo de los pueblos pequeños que habían en la tierra en aquel tiempo. No era un gran pueblo, era un pueblo de esclavos, pero Dios decidió hacer morada en medio de un pueblo como Israel. De la misma manera que Dios ha decidido hacer morada en un pueblo como nosotros. Cada uno sabemos nuestro pasado, de dónde venimos. Eso es una realidad. Pero Dios ha decidido tabernaculizar en medio de su pueblo. No voy a repetirla mucho porque seguramente la meteré la pata. Creo que ya hay un salmo, Salmo 16, versículo 11, versículo muy conocido. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí el salmista expresa su emoción, su sentimiento, su plenitud de gozo en la presencia de Dios. Esta debería de ser nuestra realidad, porque está hablando de lo mismo. Está hablando de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y hoy estamos viendo en la palabra de Dios, en lo que Dios nos está diciendo, que Él ha decidido hacer morada en medio de su pueblo. Mira, esa es una de las manifestaciones de la gracia también más importantes que hay. Que el Dios Todopoderoso decide hacer morada en medio de nosotros, que somos su iglesia, sabiendo quiénes somos.
Así que esto que estamos diciendo es una representación de una de las obras o una de las características que acompañan siempre a Cristo, y es la gracia. La gracia y la misericordia. Por gracia, nosotros no merecemos que Dios tabernaculice en medio de nosotros, que Dios haga morada, no lo merecemos, pero Él ha decidido que quiere habitar en medio de su pueblo, igual que lo hizo en Israel y hoy lo hace también en medio de su iglesia. Por lo tanto, debería de haber en nosotros esa plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Luego vamos a hablar un poquito del tabernáculo. Les pedí a ellos que me pusieran un plano para poder hacernos una idea mejor del tabernáculo. ¿Podéis ponerlo? No vamos a entrar en muchos detalles, porque la verdad es que el estudio del tabernáculo es un estudio apasionante. O sea, todo representa a Cristo y a su obra, cada cosa, cada detalle. Y bueno, podíamos aprender mucho dedicándonos al estudio. Pero, para empezar, diremos que en el tabernáculo hay 3 lugares, 3 espacios. Uno es el patio de fuera, el patio exterior, que se llama el atrio, donde podían acceder todos los judíos y también los gentiles. Al atrio podía acceder todo el mundo. Y en el atrio hay 2, vamos a llamarlo muebles, o 2 utensilios que solamente hoy nos va a dar tiempo a hablar sobre uno. Y es este de aquí abajo, este cuadrado. Ese es el altar de bronce, es el altar de los sacrificios, que vamos a hablar sobre ello. Seguido está ese otro mueble redondo, que es la fuente de bronce, que es ahí donde se lavaban los sacerdotes. Estaba hecha con espejos, con los espejos de las mujeres que estaban a la puerta, la habían hecho con ese espejo, de tal manera que representa la palabra de Dios como un espejo donde podemos mirarnos. Y los sacerdotes no podían entrar al lugar santo si no se lavaban. Luego está el lugar santo, que es el sitio donde está ese otro hombre, que ahí está en una mesa, y esa mesa representa la mesa de los panes de la proposición. Detrás está el candelabro, la menorá, que llaman los judíos, y después hay otro mueble ahí es la mesa de los panes. Este es el altar de oro. Ese altar de oro solamente era para ofrecer incienso, no era para hacer los sacrificios. Y luego ya detrás del altar de oro está el lugar santísimo. En el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer sacrificios y expiación por todo Israel, por todo el pueblo. Eso es, las telas, los colores, cada cosa tiene su explicación, pero tenemos primero estos 3 espacios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había 3 puertas. Una puerta por la que se entraba al atrio, otra puerta para entrar al lugar santo y otra puerta para entrar al lugar santísimo. La puerta por la que se entraba al lugar atrio, al atrio, al patio de los gentiles, esa puerta se llamaba puerta del camino. La puerta por la que se entraba al lugar santo se llamaba puerta de la verdad.
y la puerta por la que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo era la puerta de la vida. Así que aquí tenemos 3 puertas: camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando Jesús hace esa proclamación delante de los judíos y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, los judíos pusieron atención y abrieron los ojos como diciendo: ¿qué está diciendo este? Una de dos. O está diciendo una herejía, se está proclamando como el tabernáculo verdadero ahora, o realmente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero vemos que el tabernáculo lo que está haciendo es darnos una sombra de lo que ha de venir. Y viendo el tabernáculo y viendo que no podíamos entrar a la primera parte si no es a través del camino, si no es a través de Cristo. No podíamos entrar al lugar santo si no es a través de la verdad. Y por supuesto no podíamos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, si no tenemos la vida, si no atravesamos esa puerta. No podemos acceder, no podemos tener nada de los beneficios que Dios hace en nuestra vida. Hemos dicho que hay 6 muebles, hay 3 materiales, 3 metales que están en el tabernáculo, y uno es el oro, que representa lo divino. Todos están forrados de oro, los del lugar santo y lugar santísimo. Otro es la plata, que representa la redención. Y tercero es el bronce, que son los de fuera, que representan el juicio, el sufrimiento y el juicio. Lo primero que diremos, el tabernáculo no es un diseño de Moisés. Moisés no diseñó algo, vamos a hacer una especie de iglesia, una especie de sitio para reunirnos. No, el tabernáculo absolutamente, cada uno de sus materiales, cada medida de los muebles, de qué tenían que ser formados y hechos, era un diseño de Dios. Y eso nos ayuda a entender también que el plan de salvación, la obra de Cristo en nuestra vida, no es una religión creada por el hombre. ¿No hace mucho calor? No es una religión creada por el hombre, sino que es un diseño de Dios. Es una obra de Dios. Si nos fijamos en la mayoría, quitando la menorá, el candelabro, que era de oro puro, todos los demás son muebles hechos de una madera de acacia, y forrados, unos de bronce y otros de oro. ¿Por qué la madera de acacia era importante? La madera en sí representaba la carne, y el ser de madera de acacia la madera de acacia es una madera que no se corrompe, y esto prefigura, es una sombra de Cristo. Cristo vino en carne, pero también nos dice la palabra que mi santo no verá corrupción. Él no se corrompió ni moral, ni espiritual, ni carnalmente. Su cuerpo no sufrió ninguna descomposición, ninguna corrupción. Así que en cada detalle podemos ver esas sombras. El altar de bronce, vamos a ir a este de aquí de la izquierda del todo. Eso es lo primero que una persona se encuentra al entrar al tabernáculo. No puedes ir más adelante sin pasar por el altar de bronce. Es lo primero. ¿Y el altar de bronce qué es? Es el altar donde se ofrecían los sacrificios. Así que
un israelita o un gentil que había quebrantado la ley de Dios, tenía que entrar y lo primero que se encontraba era el altar donde tenía que reconocer sus pecados y tenía que hacer expiación, tenía que hacer ese sacrificio por sus pecados. Así que esto representa a Cristo ¿en qué manera? En que Cristo es la primera obra que hace en nosotros es convencernos de nuestros pecados. No vamos a seguir adelante, no vamos a poder ver la obra de Dios en nuestras vidas si no empezamos por reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Así que si algo dentro del tabernáculo representa especialmente la cruz, es este altar de bronce. ¿Por qué también? En el altar de bronce no solamente tenemos que reconocer nuestro pecado, sino que el hombre iba con este sacrificio, con este carnero, y ponía su mano sobre su cabeza, imputando sus pecados al cordero, como traspasando su culpa al cordero. Este era un cordero sin mancha que él tenía que haber traído. Entonces, en el altar de bronce, el culpable era librado, era justificado, y el inocente, el limpio, el puro, sobre ese caían o se cargaban los pecados de ese judío. O sea, había una sustitución, había una expiación. El cordero sin mancha, el que no había hecho nada, tomaba los pecados del pecador y era sacrificado. Y esto es un cuadro perfecto de lo que Cristo hace. Cristo no cometió pecado, pero Cristo llevó nuestros pecados. Nosotros, dice la palabra, cargamos, imputamos nuestros pecados sobre Él. O sea, Cristo no nos dice, venga, va, ya está. Esta es la cuenta, la rompemos, borrón y cuenta nueva. No. Dios no nos perdona y demás, no. La justicia de Dios era algo que se tenía que cumplir. Y se tenía que cumplir tomando nuestros pecados sobre Él y siendo crucificado en una cruz. Eso es lo que representa ese altar de bronce. O sea, no vamos a poder avanzar adelante en nuestra vida cristiana, no podemos ver otras cosas si no empezamos por la cruz, si no empezamos por el arrepentimiento, por el perdón de los pecados, por imputar nuestros pecados sobre Cristo, sin la doctrina de la sustitución, que Él toma lo nuestro y paga el precio por nosotros. Fíjate, ahí, en ese momento, el culpable es declarado justo y el inocente es juzgado. Así que ese altar de bronce proclama la justicia de Dios, pero también proclama el juicio de Dios. Dios es justo y nos justifica, pero Dios es justo y también juzga. Eso es lo que ocurre en el altar de bronce y eso es lo que ha ocurrido en la cruz. Y cuando entendemos las sombras, entendemos un poco mejor lo que ha ocurrido en la cruz. Si nos acordamos de la historia de Caín y Abel, los dos tuvieron que presentar una ofrenda ante Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, Caín presentó una ofrenda de los frutos del campo, que él pensó que era suficiente. Él presentó su idea
de lo que a Dios le podía agradar. Pero Abel presentó un cordero en un altar. O sea, aquí lo importante no es solamente que ofreció un cordero, sino que lo presentó en un altar. Y eso es la figura del altar de bronce. Y todo eso es la sombra de lo que Cristo hace en nosotros. ¿Os acordáis de cuando Poncio Pilato tenía a Jesús? ¿Qué dijo Poncio Pilato de Jesús? Verdaderamente, en ningún mal veo. Nada malo ha hecho. Eso lo proclamó el propio Poncio Pilato. Dijo sobre Jesús que ningún mal había hecho. Él, que no había hecho ningún mal, tomó nuestro lugar en la cruz. Eso se llama doctrina de la sustitución. Él ha tomado nuestro lugar. Nosotros que éramos enemigos. Así que cuando dice que el acta de los decretos ha sido anulada, no está diciendo que ha sido rota, está diciendo, yo voy a tomar vuestro lugar. Vosotros teníais que estar en ese altar que está ardiendo y ser sacrificado. Pero yo tomo vuestro lugar en la cruz. También otra cosa que nos habla este altar es del valor de la sangre. Del valor de la sangre. Los animales ahí eran sacrificados. Las grosuras, el hígado, los riñones, todos los interiores, las grosuras eran quemadas ahí. Pero el resto del sacrificio era llevado fuera del campamento. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué en el altar quemaban las grosuras y fuera llevaban el resto del cuerpo para ser quemado? Bueno, la razón es que tenía que haber un sacrificio y ahí era donde era muerto y sacrificado. Se vertía la sangre la tomaban los sacerdotes y en los 4 cuernos que tenía más o menos el altar eran rociados de sangre y el resto se vertía en el suelo. Porque la sangre nunca, a los ojos de los sumos sacerdotes y a los ojos de Dios, fue un alimento, como ahora se estila por ahí. La sangre nunca fue un alimento. En la sangre estaba la vida y la sangre era el elemento fundamental en esta expiación, en estos sacrificios. Que la sangre tenía que ser derramada, vertida, como Cristo hace en la cruz. Y el hecho de que el resto del cuerpo es llevado fuera y quemado fuera, representa que nuestros pecados, igual que Cristo fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y fue crucificado en un monte a las afueras, es porque nuestros pecados han sido apartados, han sido olvidados, han sido ya deshechos. Es lo que Cristo hace en la cruz. Esa es una diferencia con nosotros, ¿verdad? Él nos perdona y olvida, lo saca fuera, lo quita del medio, ya no está ahí todo el día. Nosotros cuando perdonamos no olvidamos y a veces tenemos en cuenta las ofensas que nos han hecho vez tras vez. Es que tú aquel día, es que tú me dijiste, es que hace no sé cuánto tiempo. ¿Qué diferencia? Si Cristo nos tratara así con cada uno de nuestros pecados, si cada vez que tenemos un mal pensamiento, si cada vez que tenemos celos o envidia, volviera a sacar el acta de los decretos que nos era contraria y empezar a leer una cosa tras otra, eso sería terrible. Viviríamos toda nuestra vida, segundo tras segundo, escuchando acusaciones sobre quiénes somos nosotros. Y eso es lo que merecíamos.
Pero no, Él fue sacrificado fuera. El sacrificio fue parte llevado fuera, haciéndonos entender y recordar que nuestros pecados han sido perdonados y han sido olvidados. Otra cosa que ocurre en el altar, y es que en el altar hay sacrificios constantemente. En este altar, en el arca de la alianza, el sumo sacerdote hace una cosa y es expandir la sangre sobre el propiciatorio. No lo vamos a hablar ahora. Pero eso solamente lo hacía una vez al año. Pero en este altar de bronce el sacrificio es continuo. El sacrificio es continuo. Y esto nos ayuda a entender, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere una iglesia, un pueblo que le adore no los domingos por la mañana. Dios quiere una adoración continua. Que nuestra vida sea un instrumento de adoración, un instrumento de alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Y otra cosa importante, el hecho de que el sacrificio era constante nos ayuda a entender que la salvación, que el instrumento de la salvación siempre está disponible 24 horas. Cristo no se toma vacaciones. No dice en agosto no salvamos a nadie, hoy es que es domingo y no salvamos a nadie. Su salvación está disponible en todo momento. Si tú ahora en este momento quieres arrepentirte, quieres poner la mano sobre ese sacrificio, imputar tus pecados sobre él, esto lo que significa es ponerlo sobre Cristo, es pedirle a Cristo que te sustituya, pedir a Cristo que Él haga esa expiación, que Él tome tu culpa, que Él te reconcilie con Dios. Si tú en este momento quieres hacer eso, el instrumento de la salvación está disponible. El fuego está encendido. Cristo está dispuesto en este momento a perdonar, a tomar tus pecados. Cristo está disponible. Tú ahora puedes hacerlo. Es un asunto entre tú y Dios. Ahí tenía que ir la gente personalmente y poner su mano personalmente sobre el sacrificio. Los sacerdotes se encargaban de tomar la sangre y vertirla y tirarla. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que vuelve a presentar la sangre de Cristo. Es como presentar la sangre de Cristo para recordar que el instrumento de nuestra justificación, la cosa por la cual nosotros podemos ser perdonados, que es el derramamiento de sangre de Cristo, está ahí. Cristo es nuestro sumo sacerdote. El altar representa a Cristo, el sacerdote representa a Cristo, el sacrificio representa a Cristo. Todo lo que podemos ver en ese altar, y veremos en el resto también, pero todo lo que vemos ahí es una sombra de Cristo, que nos ayuda a entender lo que Cristo hace por nosotros. Las cenizas, después de quemarlo todo, se llevaban a un lugar limpio para que no se contaminaran con otras cosas. Como Cristo, cuando murió, fue llevado a un sepulcro limpio. Solo hay un altar. Tú entras en el tabernáculo y solamente, eso es lo primero que te encuentras si no puedes hacer nada sin pasar por ese altar. Solo hay un camino para nuestra salvación y es pasar por ahí, por la cruz de Cristo. Como he dicho, ahí se consolidan todas las doctrinas fundamentales. La propiciación,
que significa que la ira de Dios ha sido aplacada. Por ese sacrificio la ira de Dios ha sido aplacada. Ahí hemos sido justificados, que significa que Dios ha hecho una declaración. Somos justos sin obras, sin hacer nada. Ahí hemos sido reconciliados, redimidos, expiados, sustituidos, y también ahí somos santificados. Somos apartados para Dios, purificados, limpiados. Pero insisto en lo que he empezado diciendo al principio. Ellos tuvieron las sombras, que son muy claras, pero son las sombras. Nosotros tenemos lo real. Nosotros sabemos que Cristo ha muerto en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Nosotros estamos después de eso. Y ellos tenían un peligro, y es quedarse ahí en las sombras. Al día de hoy los judíos no aceptan la persona de Cristo. Se han quedado con las sombras, han hecho una religión de las sombras. Y eso también nos puede pasar a nosotros, que vivamos en una religión, en las sombras de lo que ha pasado. Puedes saber que Cristo ha muerto en la cruz, puedes creerte que Dios te ama, puedes tener muchas cosas que no son sombras en sí, que son realidades, pero vives uno como con las sombras, con lo que no es la obra completa de Cristo en la cruz. Eso te puede estar pasando a ti. Puedes ser una buena persona y tener unos buenos pensamientos, pero hace falta recibir la obra completa de Cristo en la cruz. Tenemos que pasar por ese altar de bronce. Ahí tienen que ser sacrificados, perdonados nuestros pecados. Ahí es donde alguien tiene que tomar nuestro lugar. Gracias a Dios, que ya no tenemos que ir a buscar un tabernáculo y llevarnos un cordero sin mancha, que Cristo es, como dijo Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha redimido. Eso ya ha ocurrido, es la realidad. Pero como digo, así como los judíos viven en las sombras, la mayoría viven en las sombras, nosotros que tenemos en lo real, podemos tener lo real y no entenderlo, y no recibirlo, y no darle la importancia que tiene. Por eso, por lo menos, lo que vamos a hacer igual alguna reunión más, es hablar de esto, hablar de las sombras, para que podamos entender cuál es la obra de Cristo. Pero podemos hablar de las sombras y podemos hablar de lo real y podemos hablar de todo. Pero o tú, ahí al altar de bronce, no podían mandar a nadie, oye, tráeme un cordero sin mancha. No, él personalmente tenía que atravesar el campamento, buscar ese cordero sin mancha y volverlo a atravesar hasta el centro del campamento en el tabernáculo. Todo el mundo lo veía. Y entrar por esa puerta del camino. Si no entraba por ahí, si no sacrificaba ahí, si no hacía público un poco su situación y reconocía sus pecados y se arrepentía, no iba a poder seguir adelante. Y es muy triste verle a los judíos que tienen una riqueza en cuanto a las sombras, tienen una riqueza de que Dios se ha manifestado de una manera tan especial en sus vidas, pero también es muy triste ver a la iglesia que tiene la palabra de Dios, que tú tienes lo real
pero también puedes estar viviendo como una religión, algo que solamente es también como una sombra, una figura, pero no es lo real. Así que yo te animo a que experimentes la realidad de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en tu vida, de todos los beneficios que hay en la cruz, todo lo que Cristo hizo. Que las sombras del Antiguo Testamento nos ayuden a entender un poco mejor cuál es el beneficio, en qué manera yo me estoy beneficiando de ese sacrificio en la cruz. Vamos a orar.